¿Cómo estamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo obviamente de la hora en que ustedes vean este video. Eh, Poquito, digamos, complicado para mí hacerlo, porque pues bueno, aquí viene la explicación que les comentaba. Algo que les debía, porque obviamente pues me tardé mucho en hacer otros videos y pues tiene su razón, ¿verdad? Yo lo vamos a explicar. Antes que nada, igual como el formato, pues presentarles el grupo. Un grupo ya clásico para mí, un grupo con el que también comencé en los 80s a adentrarme a lo que es la música en inglés. Un grupo que en su momento, la verdad yo no lo conocía. Durante mi época de preparatoria fue cuando empecé a escuchar este grupo. Como ya lo estaban escuchando, se llama YouTube, el grupo. Es muy famoso ya es muy clásico. Tiene unas rolas muy padres. Es un grupo, si mal no recuerdo, creo que es irlandés, no es inglés. Ellos obviamente van a Inglaterra y ahí es cuando se van a conocer en los 80s. Su música era un poco más de protesta, sobre todo porque Irlanda siempre ha estado en problemas con Inglaterra. En algunas ocasiones creo que Irlanda es uno de los países que ha tratado como de tener una resistencia hacia ellos, ¿no? El grupo, saben que también me llamó mucho la atención cuando salió la película En el nombre del padre. Ellos sacan allí una canción. La película está muy padre, se la recomiendo. Y en su momento, si quieren, hablamos de ella. Pero, pues a la par, creo que también se liga con el tema que vamos a hablar, ¿no? Pero, pues bueno, es una película que en su momento, si quieren, lo hablamos. Y, les recomiendo el grupo. La verdad, tiene muchos discos. Los primeros para mí fueron los mejores. Para mí el más representativo es el disco que se llama The Joshua Tree. Lo sacó creo que que fue como en los 85, 86 más o menos, si mal no me recuerdo, no es que después. Porque viene una canción con la verdad para mí es mi favorita, que es la de With or Without You. Una canción muy romántica, melancólica que ellos tienen. Pero también fíjense que me gustó mucho un disco de ellos que se llama Rattle and Home. Ellos lo hacen en Estados Unidos después de un viaje que tienen, eh, y sacan muchas canciones representativas de allá, ¿no? Sobre todo con esta influencia del blues y de música, obviamente, que ellos consideraban como underground, de protesta, de gente, obviamente, de color allá, y sacan, obviamente, una canción también muy buena que se llama Pride in the Name of Love, que es un homenaje a Martin Luther King, unos chavos que protestaban a través de la música, manifestaban obviamente todas estas cuestiones y pues ahí los tienen, o sea, ya hoy en día es una banda que está ya muy asentada, tiene muchas rolas muy buenas, muy representativas, ganadoras obviamente de Grammys. Tienen que verlos, la verdad, vean sus videos también, escuchen su música, eh, sus letras muy buenas, ya están grandes, obviamente, pues sí, ya pasó más de 30 años, obviamente, ya ellos en la música, y pues imagínense, obviamente, yo ya los escuché en los 90s más o menos, porque estaba ya un disco que para ellos fue el, pues para ellos yo creo que fue ya el consolidado. Fue uno incluso de los grupos que vino a México, ha venido a México creo que en 2 ocasiones. Desgraciadamente no los he ido a ver porque pues en esa época pues la economía no nos daba para ir al Foro Sol. Los vi aquí obviamente en sus conciertos, en los videos que han sacado y la verdad sin palabras. Unos conciertos muy bien hechos, una producción obviamente que ellos tienen genial y que pues bueno, están acompañándonos hoy. Es un tema un poquito sensible para mí, porque pues bueno, la razón de haber dejado desgraciadamente el dejar sacarlo de manera periódica los videos es porque desgraciadamente pues bueno, el 20 de abril tuvimos un deceso en la familia. Mi papá desgraciadamente ya no está con nosotros y pues fue algo doloroso, algo muy triste, pero también algo que se tiene que cumplir. Son ciclos de la vida y que, pues bueno, tarde o temprano nos va a llegar a pasar a todos nosotros.
él tenía obviamente una enfermedad muy complicada, le habían dado muy poco tiempo de vida y pues no duró mucho. Afortunadamente, pues bueno, ya descansa. Lo vamos a extrañar, yo lo voy a extrañar mucho, a pesar de que hubo momentos buenos y momentos malos. Yo prefiero quedarme con los buenos, porque eso es lo que hace, en cierta forma, eh, perdurar el recuerdo y prácticamente la vida de una persona. De él podía hablar mucho, podía hablar muy poco, pero pues es algo muy personal y que la verdad creo que como manera de homenaje que yo quisiera hacerle es hablar de una película. Me tocó mucho esa película, es muy padre, se las quiero recomendar, quiero que la vean, porque la verdad hay aspectos que pues sería muy complicado que nos llegara a pasar. Afortunadamente no me pasó a mí, pero yo creo que en algunas de nosotros nos llegará a pasar. Y si tengo tiempo, pues hablaré de otra película. La primera de ellas se conoce como Violines en el Cielo, así la pusieron aquí en México. Y es la historia, es japonesa la película, y la historia se centra obviamente en un chico que él está en una orquesta sinfónica allá en Japón, pero desgraciadamente la orquesta tiene que cerrar porque económicamente no tienen los recursos y pues deshacen obviamente la orquesta. Él pues desgraciadamente ya con un matrimonio pues decide regresar a su origen, en este caso a la aldea donde él creció con su familia. Su familia era comerciante, tenían un negocio y él pues llega a esa casa, se lleva a su esposa y es el choque que él tiene con el pasado, porque obviamente él sale de la aldea con problemas, ya había peleado con su papá y al regresar, pues obviamente al confrontar el pasado y al no tener obviamente los recursos para poder subsistir, pues tiene que buscar empleo. Su esposa lo sigue, su esposa le dice, yo voy a donde tú vas, porque obviamente somos pareja y si nos va bien, nos va bien, si nos va mal, nos va mal, ¿no? En la desesperación, pues él nuevamente al buscar trabajo, encuentra en un anuncio de periódicos un anuncio muy chistoso porque él cree que es una agencia de viajes y el anuncio pues obviamente dice que ellos son una empresa que se dedican específicamente a brindar el último viaje a las personas, ¿no? Uno lo interpreta pues obviamente como es un último viaje, prácticamente pues es cuando fallece la gente, pero él piensa que son esta agencia que le puede dar la oportunidad a la gente grande ya, en este caso con pensión y todo esto, al que puedan viajar, ¿no? A donde ellos quisieran. Cuando llega, pues obviamente no le gusta el empleo, pues porque es algo que culturalmente allá en Japón pues no es muy bien visto, que alguien se dedique a embalsamar cuerpos, a prepararlos y obviamente pues hacer todo este ritual de en lo que es la muerte para ellos, ¿no? Eh, culturalmente, déjenme les digo que es también una profesión ya reconocida en Japón, porque creo que también era una parte en el que no se veía en ese punto. Y lo que hizo el chico pues es aprender prácticamente esta ceremonia, porque es como una ceremonia para poder pues limpiar, bañar al cuerpo, vestirlo, prepararlo. Esa escena de cómo lo hacen al final de la película, se ve todo la ceremonia en sí, cómo ellos lo hacen. Eh, Él se sorprende mucho porque obviamente pues es una práctica que no es bien vista, pero él va aprendiendo y va respetando obviamente esta forma de respeto hacia una persona fallecida, ¿no? Su esposa obviamente al principio pues no lo entiende, pero lo apoya mucho y pues él va perdiendo amigos de los mismos vecinos que están allí, pues obviamente no lo ven con buenos ojos todo esto que él está haciendo, hasta que desgraciadamente llega a pasar, el amigo que le deja de hablar, pues obviamente fallece su mamá. Ella era como la dueña de unos baños que tienen allá, baños públicos, y él obviamente la prepara. Lo curioso es que
Créanme que en Japón es muy distinto porque obviamente tienen el cuerpo en el cuarto, lo tienen acostado y ellos cuando llegan, los encargados de la agencia, eh, tapan con unas también como especie de sábanas especiales para esto, y comienzan a preparar el cuerpo. Obviamente el familiar está enfrente de ellos, pero el familiar nunca ve pues todo este proceso, porque ellos con la sábana lo que hacen es cubrir todo este ritual para que uno no vea cómo les quitan la ropa, cómo los están limpiando, cómo hacen obviamente todos los preparativos. Y al final, pues obviamente ya cuando lo tienen listo, ya cuando está incluso, no sé si, no recuerdo si los maquillan, pero creo que sí. Y los dejan ahí con la persona fallecida, pues obviamente ellos se dan cuenta y se ven como si verdaderamente estuvieran dormidos. Ese choque que tiene el amigo cuando se da cuenta de que este chico está haciendo esa práctica, al final se lo agradece y le dice, gracias por tratar a mi mamá así, ¿no? Y él ya aprende como a apreciar también toda esta actitud y esta práctica. Y obviamente, pues bueno, no es que se resigne, sino más bien se enorgullece también incluso de la actividad que realiza, ¿no? La película es bonita, porque él va, dentro de todo este lapso, va recordando obviamente estos pasados y estos pasajes con su papá, porque obviamente tiene mucho que no lo ve, su mamá obviamente sí lo ve, platican, pero el papá se había separado de su mamá, eso fue lo que también llevó a que él no lo viera más. Pero hay una escena donde él recuerda mucho que habla acerca de unas piedras, porque ellos viven en esta aldea, hay un río, y el padre le dice que en un paseo que tienen, obviamente, le dice, tienes que escoger una piedra, ¿no? Una piedra de ahí del río. Las piedras son muy lisas, por obvias razones, porque el agua las erosiona. Entonces él le dice, entre más lisa y más grande la piedra, tú puedes pedir un deseo también muy grande. Y el chico, pues bueno, pedía sus deseos y recordaba, pero obviamente ese recuerdo también lo hacía como confrontar este conflicto que tuvo con su papá y que desgraciadamente nunca lo resuelve. Y créanme que el final es esa parte donde a mí me sacó una lágrima, me hizo llorar tanto, porque fue algo que yo dije, no quiero que pase y no quiero que me pase. ¿Por qué les comento del final? Porque obviamente le llaman, que hay un cuerpo obviamente que hay que preparar, pero que desgraciadamente esta persona está sola. Él falleció en su casa, pero no hay ningún familiar cerca. Entonces él llega, ve el cuerpo y hay escenas que también te indican de la ceremonia que para poder mover el cuerpo o jalarlo o en cierta forma poder moverle los brazos, ellos tratan de como de hacer masaje para calentar un poco la piel y el cuerpo para que les permitan obviamente el poder desdoblar, el poder abrir manos, todo ese tipo de cosas. Entonces el chico cuando llega, obviamente pues las escenas que hacen nunca muestran el rostro del papá y ustedes sabrán, va para eso, ¿no? Entonces cuando él está en la parte de las manos, que le está haciendo el masaje para poder abrirlas, cuando abre la mano solamente ve la piedra que el papá tenía y que el hijo le había dado de chico. Cuando él lo ve, creo que es el punto en el que chocas tú como espectador con esta emoción que también maneja el chico, esta sorpresa de saber de que su papá, de que él fallece y que él está solo. Entonces él le hace todo el preparativo llorando, o sea, porque pues, no pudo resolver nada con su papá. Es cuando pues obviamente te hace pensar y te hace reflexionar que nosotros no deberíamos de chocar así, ¿no? No deberíamos de enfadarnos o de enojarnos con nuestras familias, porque desgraciadamente al final, cuando ya no estemos o cuando muramos, pues no dejaremos absolutamente nada bueno para los demás. El chico obviamente siento yo que se arrepintió de no
tener este contacto con su papá durante pues su adolescencia y todo este tipo de tiempos hasta que él pues obviamente se hizo como músico que tocaba el cello y pues ese confrontamiento que te pone la película que obviamente te hace pensar tanto, te hace pues sí reflexionar, te hace valorar incluso esos momentos que deberías tú de conservar mucho con tu familia, ¿no? Y créanme lo que, al menos cuando yo vi la película, yo dije, no tengo que permitirlo. Con mi papá, pues bueno, afortunadamente yo siento que limé asperezas, yo siento que él a lo mejor entendió mi postura y yo entendí la suya, a pesar de los problemas que pudimos llegar a tener. Y él, espero que se haya ido tranquilo, al menos de mi parte, que no haya tenido nada pendiente conmigo. Yo no lo tengo. Créanme que el día que lo vi, no fue pues de llorar así, de decir papá y todo esto, no, sino de verlo y decir, bueno, ya se acabó el ciclo de la vida y es parte de nosotros, ¿no? Entonces, siempre recordar a la familia, siempre recordarlo, lo voy a recordar. Y es pues una experiencia que también se vive, ¿no? Y creo yo que esto permite, de cierta forma, como trabajar la ausencia y pues afrontar la muerte y seguir viviendo, ¿no? Entonces eso creo que es como algo que yo puedo en un momento dado transmitir y decir gracias papá, ¿no? Entonces eh, no hay más que el recuerdo y no hay más que agradecerle por todo lo que me dio. Y fíjense que otra de las películas que también toca relación de este tipo de conceptos de relación papá e hijo es esta película que tiene el director, ay, no recuerdo cómo se llama el director, una disculpa, pero la película se llama El Gran Pez. Y a mí lo que me gustó es cómo empieza la película y cómo acaba. Porque la película empieza con una pregunta y es muy sencilla, porque te dicen cómo te vuelves inmortal. Entonces, volverse inmortal es prácticamente vivir en la memoria de nuestros hijos. La película es un poco fantasiosa, pero está muy bonita. El final es lo mejor, porque es la historia de una familia, obviamente igual, pasa lo mismo. El hijo se separa de los papás, el hijo se casa y él ya está esperando un hijo, pero desgraciadamente le avisan que su papá se está poniendo muy malo. O sea, él tiene que regresar a verlo. Se lleva a su esposa porque ellos tampoco la conocían. Y cuando el papá pues ve a la nuera y le dice que está embarazada o tal, él está fenomenal. Y él empieza a decirle a la hija, bueno, en este caso a la nuera, le dice, ¿sabes cómo nació tu hijo, mi hijo? Que no te ha contado cómo nació. Y el hijo se enoja y le dice, papá, no empieces con tus cuentos, ¿no? Y le cuenta, obviamente, la historia, pero supuestamente lo hacen de manera muy extraordinaria, ¿no? De que él sale resbalándose, del impulso que la mamá hace para poder dar a luz, el niño sale pues volando, se resbala en el piso y lo tienen que rescatar. Obviamente el hijo pues se enoja mucho y su esposa pues le dice que ¿por qué, no? ¿Por qué se enoja? Y le dice, es que ¿sabes cuál es el problema con papá? Que siempre me contaba lo mismo, o sea, cada algo que yo le preguntaba, que cómo se conoció a mi mamá, que cómo se casaron, él siempre contaba historias. Para mí nunca era la verdad, porque siempre me contaba una historia y pasaba algo fantástico, ¿no? Y que la explosión, y que la aventura, y que esto. Entonces, nunca me contó la verdad, fue lo que le dijo, ¿no? Entonces, ella le dice, bueno, ¿y qué tal si era la forma de tu papá de decir o de comunicarte cosas tal vez muy bonitas, ¿no? Y él nunca quiso ver esa parte del papá, ¿no? Por eso se enojó y por eso se separa de ellos,
los deja de ver, él hace su vida y se casa, ¿no? Entonces, la hija, digo, la esposa, va a cuidar al papá en una noche en el hospital, porque él obviamente está interno, y durante ese lapso le cuenta toda su historia, obviamente a su forma de ver, y a su forma de ver las historias, ¿no? Muy extraordinarias, que conoce obviamente a una chica, cómo conoce a la esposa. La chica obviamente resulta ser esta persona que creo que le regala la casa. Obviamente que se va a trabajar un circo, que ahí conoce a un enano, que supuestamente este enano era el dueño del circo, que él conocía a la futura esposa y le contaba historias, y cada tiempo le daba un lapso un tip para su esposa, porque él estaba enamorado. Él la conoce en una función de circo. Él se va, según pelea en las guerras, en la guerra donde estaba, conoce que según a unas siamesas pero pegadas. O sea, toda una historia muy fantástica, a la visión obviamente del papá. Y pues obviamente la chica le gustó toda esa narración, ¿no? Y créeme que el final es lo que también te mueve, porque le toca al hijo cuidarlo, ¿no? Y el hijo comienza como a reflexionar muchas cosas que obviamente su esposa le dijo, porque la esposa le llegó a decir, es que tal vez tú no viste o no quisiste ver esta forma de vivir de tu papá, porque la forma de que tu papá te quería dar a entender era que vivieras la vida, que la disfrutaras, ¿no? Y si es posible que la fantasía te lleve a contar historias, a pesar de que sean las reales, tú las puedes hacer más interesantes, para que obviamente puedas transmitir todo esto. Y les digo que el final es fuerte, porque él se queda allí a cuidar a su papá, y su papá obviamente se despierta, y él le pide, creo que un vaso con agua al hijo, y le pregunta que si le puede contar un cuento, ¿no? Entonces el hijo como que dice, bueno, ¿qué quieres que te cuente, no? Y le dice, dime cómo muero. Entonces el hijo se queda como, ¿perdón? Y el papá dice, sí, dime cómo muero, ¿no? Dime cómo me voy a morir. El hijo obviamente pues con este dolor de saber que su papá se va, le comienza a contar la historia. Y le hace una historia pues igual, de extraordinaria, así como el papá, ¿no? De que el papá no quiere morir allí, que el papá le dice a su hijo, ¿sabes qué? Sácame de aquí, llévame al lago, a un gran lago, porque allí supuestamente vive un pez enorme, que también el papá le contó a su hija, por eso él no estuvo según en el nacimiento de su hijo, porque él estaba cazando según un pez enorme, y que este pez le iba a dar dinero y fortuna a él. Entonces, bueno, total de que el hijo le dice, pues tú me dijiste que querías irte para allá, entonces yo pues tuve que pelear contra mucha gente para sacarte, ¿no? Y curiosamente, pues tú y yo nos vamos, nos escapamos del hospital, todos nos vienen siguiendo, afortunadamente pues nadie nos detiene, llegamos a este famoso lago que tú dices, papá, y curiosamente pues yo te cargo, pero cuando te cargo ya no pesas, ¿no? O sea, yo siento que tu cuerpo no pesa, entonces yo voy corriendo y te llevo al lago, y cuando llegamos al lago, todos tus amigos, te ven, todos los amigos que tú tuviste en el circo, las gemelas, todos están allí viéndote, deseándote obviamente un buen viaje, despidiéndote de ti. Y cuando yo te pongo en el lago, tú automáticamente te transformas en el pez enorme, ¿no? Que quieras atrapar, y te vas, te transformas en un pez, y sigues tu vida en el lago, ¿no? Y cuando se lo está contando, pues desgraciadamente papá muere. Él se pone muy triste, pues por obvias razones, ¿no? Y dice al menos, bueno, creo que entendí tu punto. Pero cuando él sí se sorprende es en el funeral, porque cuando ya van a enterrar al papá, aparecen todos los que él narró en su historia, todos. Y es cuando él dice, tenías razón, papá. O sea, no me contaste cuentos, me contaste tu vida. Y me contaste una vida a tu manera, y la entiendo, ¿no? Entonces fue cuando él ya entiende el mensaje del papá.
Y al final de la película pasa lo mismo. Le dice cómo te conviertes en, en inmortal. Entonces la única forma de convertirte en inmortal precisamente es eso, transmitir y convertirte en una persona que en tu familia siempre seas recordado. Me gustó la película, la verdad está muy bonita. Igual, chillé como ustedes no tienen idea. Por lo mismo, yo creo que son puntos en un momento dado sensibles y en el momento tal vez de mi vida cuando tenía a lo mejor estos problemas o estos distanciamientos con mi papá, pues me hacen reflexionar mucho. Y créanme que esas dos películas son las que yo quiero ahorita exponer a manera de homenaje, a manera de decir, papá, vas a estar aquí. Y pues bueno, él va a estar siempre. Y yo espero que les gusten las dos películas. De veras, véanlas, están muy bonitas. Sí te hacen chillar, la verdad sí te van a hacer chillar mucho. Los que tienen papá todavía, de veras, ámenlo, estén con él. Porque al final, cuando ya no lo tienes, lo extrañas demasiado. Yo lo extraño, pero lo quiero. Por eso ya no pude yo hacer más videos. Pero créanme, les prometo seguir con los videos, hacer este homenaje para mi papá, que espero no les haya molestado, sino al contrario, es una forma como de decirle a él que aquí va a estar. ¿Vale? Escuchen por favor el grupo, vean esas películas y pues bueno, el siguiente video pues ya estaremos hablando de cómics por fin, porque la verdad me tardé. Y pues ahí estaremos, ¿vale? Entonces me despido, espero que les haya gustado, espero que vean las películas y la verdad, hagámonos inmortales, ¿no? Vale, bye.